Canal 4. Me baja la mano. Muy bien, buenas noches. Como todos los días jueves a las 21, estamos en Aquí y Ahora Salud. Bienvenida doctora Susana Espinel. Ella va a completar esta noche la segunda parte de su tema, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, una palabra larga que se puede resumir con PIN, que esas son las siglas. La doctora, vamos a recordar, es una médica especialista en medicina interna, especialista en endocrinología, trabaja en San Francisco hace más de 20 años y su consultorio está en Sinapsis. Así que, bueno, Susana, continuando con esta nueva mirada que vos me enseñaste, que no es una especialidad, sino que es como una nueva mirada de ver a la medicina, contanos qué nos has traído esta noche. Bueno, un poquito quería comentar de que habíamos hablado que en realidad cuando hablamos de psicoinmunoneuroendocrinología hablamos de una mirada integradora. Considerar de que nosotros en realidad somos personas, somos entidades físicas, entidades psíquicas y entidades y que en el mismo envase convivimos con estas facetas que hacen a nuestra personalidad. La psicoinmunoneuroendocrinología lo que hace es tener en cuenta que en nuestro organismo tenemos tres grandes sistemas reguladores, que son el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Y que entre estos tres sistemas dan siempre una respuesta coordinada. Cuando hablamos del sistema del sistema nervioso, hablamos de dos partes, es decir, del órgano que es el cerebro y de la actividad emergente de ese órgano que es la mente, que es nuestro cuerpo de razonamientos, de sentimientos, que no es un órgano en sí mismo, ¿no es cierto? Bueno, la idea hoy habíamos hablado un poquito de lo que era el sistema nervioso, de lo que era el sistema inmune como sistema no solo de defensa, sino de reconocimiento, de memoria, de identidad del cuerpo, el sistema endocrino como gran coordinador y el rol clave de lo que llamábamos respuesta al estrés, ¿no es cierto? Que era la actividad de todo un eje que lleva al aumento de producción de cortisol. Un poco la idea hoy es retomar en la parte del sistema nervioso, porque en realidad habíamos hablado de que el sistema nervioso es lo que nos permite conectar con el mundo, es nuestra ventana al mundo, y en ese sentido es clave. Perfecto. Bien. No sé si querés mostrar la primera imagen. Bárbaro, así hablamos un poquito de esto. ¿Qué es el cerebro triuno? Qué bueno que está, ¿no? Está bueno. Está muy bueno. En realidad, cuando nosotros hablamos de sistema nervioso, que habíamos hablado los otros días, hablábamos de una parte central y de una parte periférica. No sé si recuerdan, fundamentalmente para el que no está muy en el tema, la parte central es fundamentalmente lo que está dentro de la cavidad craneana y de lo que es el conducto de la médula espinal, y la parte periférica era todo lo que era el sistema nervioso autónomo que llevaba toda la inervación a las vísceras, y el sistema nervioso con los periféricos, que era el encargado de llevar información a todos los músculos. Hoy vamos a hablar un poco de la parte central,
Y cuando hablamos de la parte central, nosotros siempre hablamos de lo que es el cerebro, ¿no es cierto? Como órgano fundamental, pero es importante saber que no es lo único. O sea, el cerebro en realidad es una adquisición en su parte superior cortical, que es la que nosotros más tenemos siempre en cuenta, muy reciente en la evolución. Y este concepto del cerebro triuno, que quiere decir 3 en 1, es un concepto que se lo debemos a Paul MacLean, que tuvo la genialidad de intuir que en realidad en nuestro cerebro hay como 3 capas. Estas 3 capas no se han producido de un día para el otro, sino que a lo largo de la evolución del hombre, y cuando hablamos de evolución del hombre, no hablamos solamente de la evolución del hombre como homus o como homínido, y no hablamos solamente de la evolución como prehomínido a través de lo que puede ser nuestra descendencia con los grandes monos, que fue la genialidad de Darwin, sino que hablamos de nuestro pasado evolutivo como especie, que se remonta en última instancia al origen mismo de la vida, ¿verdad? Y de cada etapa mayor que hemos pasado en nuestra evolución, deriva cada una de estas partes funcionales del cerebro que tenemos integradas en uno. La primera parte es lo que llamamos cerebro reptiliano, es lo que nos queda, por supuesto que modificado, de la época de los grandes reptiles, uno puede decir los dinosaurios porque es lo más que más pega, claro. Pero en realidad de los primeros reptiles que poblaron la Tierra, que es lo que llamamos parte superior de médula, tronco, protuberancia, cerebelo, es decir, el tronco cerebral, encargado de nuestras funciones absolutamente vitales, absolutamente inconscientes, respiración, ciclos cardíacos, reproducción, todo lo que es esencial para la vida y que no tenemos ni idea que está sucediendo. Es decir, yo estoy hablando con vos y no sé que estoy respirando, pero obviamente estoy respirando, si no, no. Porque el centro de la respiración y el centro cardiológico están precisamente ahí. Exactamente. Esta parte la compartimos evolutivamente con los reptiles de la actualidad, con los reptiles del pasado. Posteriormente, en la evolución de las especies, con la evolución de los mamíferos, aparece un área que ocupa la región central de nuestro sistema nervioso, o sea, central porque está en el medio, que es lo que en medicina llamamos núcleos de la base y toda la zona del sistema límbico relacionado con las emociones, ¿no es cierto? Que es lo que compartimos con los mamíferos, que es lo que se llama el cerebro límbico. Este cerebro es el encargado de los afectos, conservación de la especie, reacciones instintivas. Y la parte superior es en realidad nuestra adquisición como humanos. Es lo que nos diferencia de las otras especies y es la zona neocortical, que nosotros habitualmente al hablar de cerebro hablamos de corteza. Pero en realidad el cerebro es mucho más que eso y funciona integrado las partes superiores con las partes inferiores en este concepto de cerebro triuno. Perfecto. Bien, se dice que si uno tiene una lesión, ya sea traumática del tronco, eso es casi incompatible con la vida cuando tiene lesión de tronco. Es decir, un accidente de moto, por ejemplo, porque ahí están los centros, como decías vos, vitales para la vida. Cuando uno tiene alguna alteración en el sistema, digamos, en el segundo sistema nervioso, que sería el límbico, es ahí, si hubiera alguna alteración en donde el paciente tiene alteraciones en las emociones. Sí, en realidad es muy difícil reproducir la lesión única en un punto, ¿no es cierto? Pero, el área sí, de lo que es protuberancia, médula, son áreas comúnmente lesionadas en
traumatismos también, claro, ¿no es cierto? Pero en medicina lo que es sistema límbico queda dentro de la calota craneal, o claro, sea, había un dibujo que no lo traje por la complejidad, pero quizás hubiera venido bien. Están los hemisferios cerebrales y abajo está toda lo que es la parte del cerebro medio, o sea, los núcleos de la base. Exactamente. Los núcleos de la exactamente. Base. Y la corteza, que es la que nos hace humanos, digamos, que es inhibitoria. Inhibitoria totalmente. Totalmente, es decir, y es la que se altera en los procesos, digamos, demenciales cuando hay que empiezan con trastornos cognitivos. Exactamente. ¿No es cierto? Ya sea la famosa Alzheimer o la demencia del lóbulo frontal, que es la enfermedad de Pick. Es decir, como que realmente muchas veces por alguna clínica que puede tener el paciente, nosotros podremos sospechar, antes de llegar a la tomografía y la resonancia y demás, a donde el paciente puede tener una lesión. A donde eso siempre lo que a mí me llamó la atención en la época en donde no había estos métodos diagnósticos de imágenes y donde los neurólogos, los viejos neurólogos, con una precisión casi milimétrica, dada a un prolijo examen neurológico, decían a dónde realmente estaba la alteración y no se equivocaban en general, ¿no? Es decir, tenían un tomógrafo. Tenían un tomógrafo exactamente, tenían un tomógrafo en la cabeza. Perfecto. Bien. Lo importante, disculpame Jorge, de esto, más allá de la patología, es la importancia en el funcionamiento normal. Claro. Porque quizás esto sea la contribución, una de las grandes contribuciones, es decir, a fines del siglo XX creíamos que éramos seres absolutamente racionales y que la humanidad tenía que encaminarse hacia un planteo cada vez más racional. Y en el siglo XXI y fines del siglo XX se ha visto que en realidad somos conducidos por emociones. Ajá. Y que la razón habitualmente está al servicio de nuestras emociones. Si no, fíjate en cualquier cosa que hacemos, es decir, yo sé que esto está mal, pero ese pero justifica mi gusto, claro, mi emoción, claro, mi razón está al servicio de eso. Por eso el concepto actual es, cuando uno habla de neurociencias cognitivas, o sea, de conocimiento, es cognitivo-afectivo. Bien. El amor, ¿es una emoción? Bien. A ver, cuando uno habla de amor, habla de muchas cosas. En realidad, la emoción es lo que yo siento instintivamente. Es un programa que nos dotó la evolución a todos para poder vivir. Es una fuerza instintiva. Dice que la emoción es lo que es tan importante que no puede ser dejado a la razón. Sí. Es decir, yo voy caminando, veo una víbora, me da miedo, eso es una emoción. Sí. Corro, salto, me escapo. Si yo pienso, mira, eso que está ahí arrastrándose por el pasto, es una víbora, ¿qué hago? ¿Me corro? Claro. Ya me picó, claro, ya me he muerto. En realidad el amor es un sentimiento, porque es la elaboración consciente de la emoción. Cuando yo puse la conciencia y lo hice consciente, es una emoción. Sí. Pero cuando uno habla de amor, habla de distintas cosas. Y es un amor sin razón. Cuando uno habla de amor, habla de distintas cosas. Sí, pues está basada en la emoción. Claro. Cuando uno habla de enamoramiento, la definición que se usa del enamoramiento es decir que es un estado de alienación mental. Claro. Y en realidad uno se ríe porque dice que lindo que es estar alienado, pero es un estado en el que no se puede razonar. Decirle a alguien enamorado, tu amado no es esto. Yo esta pregunta o este comentario lo hago porque hay una cosa que a mí me impactó mucho hace muchos años cuando la leí de la mitología griega, que Cupido, el dios del amor, lo dibujaron o pintaron ciego y alado, es decir, sin razón, como diciendo, alguien que tiene alas y es ciego se va a estrellar en cualquier momento, ¿no? Entonces ahí me quedó la diferencia, digamos, de que si es sentimiento, si es emoción, que tiene poco de razón,
Obviamente estamos hablando del amor-enamoramiento. El amor, ¿cierto? enamoramiento, sí, No sí, el sí. amor, el amor más profundo, el amor Claro. que va madurando. El amor-enamoramiento Claro. representado por Cupido, indudablemente sí. Este, Si no, miremos alrededor. Claro, perfecto. Sí, los griegos siempre fueron La tenían clara. Siempre tenían clara, siempre fueron interesantes. Bueno, no te interrumpo más, continúa. No, por favor. No sé, creo que hay una segunda imagen de facies. Claro, esto habla un poco de lo que son las emociones, ¿no? Acá hay 6 caras que están en todos los libros de medicina interna. Sí. Estas 6 caras, lo interesante es que cuando se muestran estas expresiones a personas de todas las culturas y a pueblos prealfabetizados, es decir, pueblos que no conocen el lenguaje escrito, todos los definen con de las mismas formas. Es decir, este código para decir la primera persona está enojada, tiene ira, está enfadada, las distintas palabras que podemos decir, el segundo está asustado, tiene miedo, el tercero no le gusta, disgusto, asco, es decir, son distintas expresiones que usamos para emociones que son afines. Y esto está impreso en nuestro sistema nervioso, no es cultural. Claro. Porque si fuera cultural, cada cultura lo vería de su manera. Claro. Esas son cosas de las que nos ha dotado la evolución y que compartimos absolutamente que todos. es universal. Es universal. Claro. Está no en nuestra cultura, está en nuestro cerebro. Y lo curioso es que el reconocimiento es universal. Lo cual es muy interesante, ¿no? Porque uno cuando habla del cerebro, uno piensa en la cultura. Y sin embargo esto es para todos iguales. Claro. O sea, cualquier nivel de cultura, cualquier nivel de información, cualquier pueblo, cualquier historia que acarree el pueblo, interpreta las emociones del mismo modo. Perfecto. Bien. Y digamos, cerebro tan complejo y Uno, tres en uno, quiere decir. Triuno. ¿Cómo influye, por ejemplo, que es lo que vos ves en tu práctica diaria en el consultorio, en las diversas patologías, pero que indudablemente hay en algunas patologías que esto tiene mayor jerarquía o mayor importancia? Hablábamos, creo que fuera de cámara o cuando fuimos preparando esto y mail va, mail viene, con respecto a alguna referencia existe vos del colon irritable. Bien. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo es esto del colon irritable? Que toda la audiencia conoce porque es una enfermedad muy frecuente y es raro que en una familia no haya algún paciente con colon irritable y si no en la familia algún conocido o amigo. Bien, lo que hablábamos del colon irritable es que un poco el colon irritable es el paradigma de una enfermedad en donde están integrados todos nuestros sistemas. Es decir, cuando uno habla, bueno, primero quiero dejar en claro que el colon irritable es manejo del gastroenterólogo y del médico clínico, ¿no es cierto? Yo no atiendo colon irritable y no sabría qué hacer si hubiera un colon irritable. Claro. Pero sí sabrías. Lo hablamos desde lo cultural. Claro, lo hablamos sabrías desde lo cultural. cómo orientarlo para derivarlo. Exactamente, Claro. No quiero crear una falsa expectativa. Cuando uno habla del tracto digestivo, fíjate qué curioso. El tracto digestivo comienza en la boca y termina en el ano, es decir, se conecta con el exterior por las dos puntas. Claro. Es decir, es una especie de tubería que recorre nuestro cuerpo, por el cual entra lo esencial para la vida, que es los nutrientes. Sí. Sin nutrientes no podemos vivir. Bien. Entonces, cuando uno toma esa dimensión, no se extraña de que el sistema inmune y el sistema nervioso estén altísimamente representados en todo el tracto digestivo, porque justamente dijimos que son los dos sistemas de reconocimiento, de integridad. Claro. Entonces, la alta expresión del sistema inmune y del sistema endocrino y del sistema nervioso en el colon lo hacen altamente susceptible de toda la patología de estrés. Pero lo interesante de esta convivencia de los sistemas
es que en realidad cuando uno habla de colon irritable, habla de distintas cosas. Habla de algunos pacientes que tienen una clara relación de los síntomas con el estrés, en donde hay un exceso de cortisol, en donde hay una disfunción. Pero también a veces se habla de pacientes que tienen un colon irritable, como hablábamos los otros días con un colega, después de un proceso infeccioso. Claro. Después de un proceso infeccioso, pasaron los años y quedó un colon irritable. Y no tiene la personalidad y no tiene la clara relación con el estrés. Claro. Y en muchos de esos pacientes se ha visto que hay alteraciones de la flora intestinal, porque se produce una alteración del sistema inmune que lleva a una, no sé si decirte disregulación, lleva a una regulación diferente del sistema. Y hay alteraciones a nivel de las bacterias, hay pacientes en que predominan las bacterias fermentativas que todos tenemos y que son esenciales para la vida, pero predominan las bacterias que producen fermentación, entonces tienen distensión y tienen gases. Y discúlpame, no, y claramente se producen a lo largo del tracto digestivo todas las hormonas que nos van a informar que tenemos saciedad, cuál debe producirse, cuál no, y el cortisol es fundamental. Es decir, en realidad cuando uno habla de colon irritable, y el médico que lo maneja sabe de la complejidad del paciente y de la patología y de las distintas interrelaciones que hay. Entonces es el ejemplo paradigmático el colon irritable. Bien, yo que soy hincha de los clínicos, mientras vos hablabas de esto, yo me acordaba de mi profesor de clínica médica, profesor titular de la cátedra del Hospital Córdoba, el doctor Ignacio Maldonado Allende, un clínico de fuste, y él ya en esa época la llamaba a esta patología la mixoneurosis colónica. Fíjate vos, un adelantado, quizás no haya todavía él sabido de todo esto de la psiconeuro inmunoendocrinología, pero realmente, es decir, cómo el viejo clínico, el que hace la medicina así bien integral, holística, realmente tenía una idea bastante acertada. Y vos recién creo que pecaste por modestia, porque dijiste que si a vos te llega un colon irritable no sabrías qué hacer. Yo creo que sí sabrías qué hacer porque vos sos médica especialista en medicina interna. Que no lo tratarías ahora sería una cosa. El tema es que siempre quiero decir, y recalco con esto, que tener una visión integradora es justamente abrir, en primer lugar, abrir el marco de comprensión. Porque yo creo que esto es fundamental. Es decir, lo que el paciente siente no es que se le puso en la cabeza. Existe, lo siente, lo siente. Está, hay alteraciones. Bien. Yo puedo no objetivarlas como puedo objetivar una arteria tapada en un infarto, pero existe. Pero siempre hago hincapié en que la patología es manejo del territorio del clínico, o sea, bueno, vos sabés el respeto que yo tengo por la clínica médica. Por eso sos clínica. Especialista. Y sí, primero clínica. Nos están haciendo ya hace un rato seña que vayamos al primer corte, así que le vamos a hacer caso a los operadores para que no nos reten. A los televidentes los saludamos hasta dentro de un ratito que volvemos a estar con ustedes. Gracias. Domingo 18, Día de la Madre. Para que se lo ganen ellas. 3 autos salen sí o sí. Un Clio mío. Un Fiat 500. Y una EcoSport. Todos estos autos salen sí o sí. Telebingo. Orgulloso de premiar a mamá. Yo voto lo que creo. Por eso ya gané. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Progresistas, lista 132. Nace un país de pie, una familia, una casa. Tenemos un sueño y un plan para cumplirlo. Adolfo Rodríguez A. presidente. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Argentina necesita de vos, que sos su corazón.
Argentina necesita que Córdoba pueda latir más fuerte que nunca. Y no, Argentina por un lado y Córdoba por el otro. Córdoba necesita recibir en cada rincón los fondos que necesite para empezar el verdadero desarrollo, con policías locales, hospitales intermedios en todas las ciudades, con obras de infraestructura y una caja previsional regularizada. Lo hicimos con todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y lo voy a repetir acá, en el motor del país, te lo aseguro, para que Córdoba vuelva a estar un paso adelante y con un presidente al lado. Cuando vayas a votar, tené una cosa bien presente, como argentino y como cordobés. Argentina necesita de vos. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Sánchez. Arranca Javier en Córdoba. Arranca Miriam en Mendoza. También arranca Francisco en San Juan. Porque el motor del país sos vos. Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar y no escuchar. No voy a querer perpetuarme en el poder. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. La Clínica Enrique J. Carrá presenta un servicio único en la ciudad para la tranquilidad de las empresas. Si su empleado se accidentó, ponemos toda nuestra estructura médica y administrativa a su disposición, con profesionales y personal administrativo capacitados para facilitar toda la atención que su empleado requiere, incluidos los trámites ante su aseguradora de riesgo de trabajo. Llame al 423-228, interno 113, y consulte por este servicio único para su empresa. Hay 6 listas, pero solo la nuestra defiende a los trabajadores. ¿Cómo te fue tan bien? Bueno, con la constructora. Hacemos torres, barrios privados, negocios con el Estado. Ahí está la plata. Por un plan de viviendas populares y terminar con el negocio inmobiliario. Para fortalecer esta lucha, danos tu voto. Del Caño presidente. Bregman Vice. Lista 137. Frente de izquierda. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicios de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad, servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe, potenciamos tu crecimiento. 9 de julio de 1998, San Francisco, teléfono 425-444. Continuamos en Aquí y Ahora Salud con la doctora Susana Espinel, que va a tratar de completar en este segundo ciclo esta nueva mirada, reitero, de la medicina, de la salud, de la enfermedad, del paciente. Y hablábamos también fuera de cámara que esto viene ya desde la antigüedad, de la época de Hipócrates y Galeno. ¿Por qué no nos contás un poco cómo era la óptica de estos maestros de la medicina y cómo sigue teniendo vigencia actualmente? Exacto. En la historia de la medicina, bueno, vos lo sabés mejor que yo, en la antigua Grecia hay dos escuelas. La escuela de Hipócrates, y bueno, para toda la gente, muchos ya lo saben, Hipócrates fue uno de los padres de la medicina, es decir, es el padre de la medicina en realidad. Hipócrates tiene una escuela en donde considera de que en realidad
el proceso de enfermedad es una consecuencia de una alteración del proceso de salud. Es decir, considera que el hombre se enferma en lo que recién decíamos al principio, en cuerpo, mente y alma, y que todas las variantes individuales de la persona son muy importantes al definir la patología. Él hablaba de los temperamentos, de la bilis, o sea, con las palabras que había, estamos hablando de antes de Cristo, obviamente. Y la otra escuela es la escuela de Galeno. La escuela de Galeno cree que cada patología tiene un agente, o sea, que cada enfermedad tiene un agente específico, y que en realidad lo más importante es el agente que determina la enfermedad. Y bueno, yo siempre digo que los médicos, el padre de la medicina es Hipócrates, pero los médicos somos los galenos, o sea, la disyuntiva existe, y en realidad a mí no me gusta hablar de enemistades, porque cuando vos hablas de una etiología infecciosa, el modelo de Galeno se ajusta, sin olvidarnos del de Hipócrates, porque bueno, no es lo mismo una angina en un chico con buen estado de salud y una buena alimentación a una angina en un niño que está desnutrido, que está inmunodeprimido de otras causas. Yo creo que en la patología, justo que vos acabas de decir, el triángulo y la enfermedad infecciosa es el ejemplo clásico de la unión de las dos enfermedades, es decir, huésped, agente agresor y medio ambiente, es decir, que no solamente es el estreptococo el que produce la angina pultácea en el chico, sino es el medio ambiente, que es lo que decía un poco Hipócrates, de que si el chico está nutrido, si no está malnutrido y demás. Entonces sí, como que se juntan, no es que uno es de River y otro es de Boca, están. Exactamente. ¿No? El tema es, por ejemplo, en las enfermedades metabólicas, ¿no? O sea, antes de estar acá, estuvimos hablando un poco de lo que es la obesidad. Entonces, hay enfermedades donde el agente etiológico, ¿y cuál es? O sea, sí, uno dice se tapó la arteria. Hay una placa de ateroma, pero ¿cómo comienza ese proceso? O sea, no es tan claro como cuando uno habla de la patología infecciosa. La patología metabólica es siempre un reto, y se le está dando mucha importancia en lo que es patología metabólica al concepto de estrés crónico, ¿no es cierto? Con hipercortisolemia, con la generación de un estado inflamatorio o proinflamatorio del organismo que lleva a lo que los médicos conocemos como mal funcionamiento del endotelio, que es la membrana que cubre nuestros vasos sanguíneos, y que se relaciona con patología no solo aterosclerótica, sino con cáncer también. Yo escuché una cosa muy interesante hace muchos años en el Sanatorio Allende de un colega tuyo, colega de especialidad endocrinológica, Gustavo Ortiz, en donde él repitió, no era una frase de él, pero hizo mucho énfasis que el endotelio es una verdadera glándula de secreción interna. Seguro. Me gustó el concepto porque realmente cuando nosotros estudiábamos medicina, el endotelio era una cuestión histológica y anatómica y punto, ¿no? Una membrana rígida. Una membrana que tiene una célula y parar de contar, ¿no? Cómo ha cambiado también el concepto de endotelio, en donde muchas patologías comienzan precisamente en el endotelio, o el endotelio es el que recibe el impacto, ya sea del estrés, del cortisol, del colesterol bueno y del malo y demás. El endotelio, discúlpame, no es solamente el endotelio que los médicos tenemos presente de las arterias grandes y medianas. Claro. Es el endotelio de todos los vasos capilares del organismo. Sí. Entonces, decían de que es una especie de avenidas con calles principales, calles colaterales y callejuelas, está bueno eso. Recorre todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay una alteración del endotelio, está alterado en forma difusa todo el cuerpo. Bien.
Nos están haciendo seña de que hay una pregunta, parece que hay un televidente que quiere preguntarte algo. A ver. Sí, pregunta por favor a la doctora si las palpitaciones pueden venir del problema de las tiroides. Gracias. Bueno, estoy con un cardiólogo, así que mucho no puedo hablar de palpitaciones. En realidad, la palpitación, me va a corregir el doctor porque sabe mucho más que yo de esto, es la sensación de que el corazón, la percepción de que se está moviendo el corazón y del funcionamiento cardíaco, ¿no es cierto? Habitualmente uno habla de palpitaciones cuando el ritmo está acelerado y uno lo siente mucho, que puede tener importancia o no, es decir, es un síntoma, puede ser desde un síntoma de estrés, puede ser un síntoma de una enfermedad cardíaca importante, y cuando la tiroides funciona además también produce palpitaciones, pero en realidad es un síntoma, es el médico clínico el que tiene que valorarla, ver el contexto en el que se da. Doctor, usted sabe más que yo. No, pero está perfecto lo que dijiste, es decir, las palpitaciones es el síntoma de algo, no es una enfermedad per se, sino que es el síntoma, como la fiebre es un síntoma, la palpitación es un síntoma. Y hay causas que son cardíacas y causas extracardíacas. Entre las causas extracardíacas, como bien pregunta la televidente, la tiroides puede tener algo que ver. Y eso vos también lo sabes muy bien. Nosotros sabemos decir los clínicos que el hipertiroidismo es la enfermedad de las 3T, taquicardia, temblor y temperatura. Así que la taquicardia es un síntoma muy acompañante en una alteración de la glándula tiroides que se llama el hipertiroidismo. Al contrario, cuando la tiroide anda en menos, que es el hipotiroidismo, el paciente cursa generalmente con pulso lento, es raro que tenga palpitaciones. Así que bueno, esperamos haberle entre los dos contestado la pregunta al televidente. Y bueno, y gracias por participar, y está abierto el canal como para todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer y nosotros podamos y sepamos responderlas. Doctora. Bien. Estábamos en... pasamos por los griegos ya. Sí, estábamos por los griegos, habíamos puesto la clásica tríada del agente agresor, huésped y medio ambiente en la enfermedad infecciosa, que era el ejemplo clásico de la unión de la medicina hipocrática y de la medicina de Galeno, de los dos padres de la medicina, y cómo a través de han pasado tantos años, cómo hay una tendencia nuevamente a no localizar solamente la sintomatología en el órgano que el paciente acusa, es decir, me duele la cabeza. Bueno, ¿por qué me duele la cabeza? Entonces, lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es decir, antes quizás de pedirle la tomografía computada, la resonancia, hacer la historia clínica, conversar con el paciente, ver cuál es su situación, digamos, emotiva, familiar, laboral, y que generalmente, precisamente la cefalea, el 90% de las veces tiene mucho que ver los tres sistemas nerviosos en general, ¿no? No sé qué opinás vos al respecto. Después de esa maestría que has hecho durante 2 años, debes saber mucho más que yo y nos podés contar un poco cómo es la historia. En realidad hay enfermedades donde siempre se supo, vos pusiste el ejemplo clásico de la jaqueca, en donde uno siempre supo que hay por supuesto que hay que estudiar el componente orgánico, ¿no es cierto? Es decir... Siempre descartar lo orgánico. Exactamente, aunque uno diga en el 10% de los casos no importa, si es en el 1 y hay que descartar lo orgánico porque el manejo es distinto. En realidad lo importante, o más importante de esta última parte del siglo XX y del siglo XXI, es ver que enfermedades que nosotros claramente no relacionábamos con alteraciones de otros sistemas, como pueden ser enfermedad cardiovascular, tienen mucho que ver con estilos de vida, con afrontamientos de la vida, con estilos de manejo de estrés, con estructuras de personalidad, con manejos de los conflictos.
Y no es que no se sabía, o sea, cuando vos ejercías la cardiología, se hablaba de una personalidad del paciente con cardiopatía isquémica, claro. Exactamente. En ese momento se decía personalidad A, por ahí en medicina vamos cambiando los nombres, pero en realidad agrupamos obsesivo, más o menos, responsable. claro. Entonces, no es que no se sabía, hoy se conocen los mecanismos por los cuales es así. Entonces, es como que en un momento dado en la medicina nos volvimos en la medicina de la superespecialidad, o sea, se creyó que era el camino y hoy no es que se esté desandando el camino, pues yo siempre digo, si tenés la arteria tapada, y no me vengas con que por qué se tapó la arteria y si el endotelio tenía una disfunción hace 20 años, tenés que destapar la arteria, es decir, yo creo que son dos manejos que son distintos. Uno es el manejo epidemiológico poblacional y el otro es el manejo del paciente que está enfermo. Y los dos son válidos. Pero en realidad hoy el criterio es agrupar a un grupo de enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, déficit de vitamina D y depresión dentro de un mismo grupo. Y son consideradas enfermedades de la modernidad, enfermedades de nuestro estilo de vida. A ver si estás de acuerdo con un concepto que también lo hemos dicho aquí varias veces. Esta visión de la medicina, que no es desandar un camino, sino que es retomarlo, diría yo. Y lo que decía Claudio Bernard, fisiólogo francés, cuando le preguntaron cuál había sido el instrumento médico más valioso del siglo, y él respondió, la silla. Entonces todos se quedaron admirados. Sí, porque de ahí se escucha al paciente y uno puede hacer muchos diagnósticos. Me da la impresión que con esto que vos estás comentando, vuelve a tener una jerarquía de alta gama, llamémosle, parafraseando los autos modernos, de alta gama, en posibilidad de diagnóstico. Es decir, que hoy el médico se vuelve a sentar al lado del paciente, en el escritorio, desde la silla, lo escucha, le pregunta por qué ha llegado a enfermarse de esta forma, en donde la historia clínica vuelve a tener en el algoritmo del diagnóstico una importancia fundamental. Y volvamos al tema de la jaqueca. Si bien es cierto que hay que descartar lo orgánico, uno cuando va teniendo sus años como médico clínico tiene algún olfato o el ojo clínico en donde generalmente no le pide de entrada, d'emblée, como decían los famosos clínicos de antaño, la tomografía, sino que conversa, ve si está tensionado, que si el dolor de cabeza le apareció cuando se enteró que se iba a quedar sin trabajo, o cuando tenía un hijo enfermo, o cuando estaba tramitando un divorcio. Entonces, es decir, y esto también tiene importancia desde el punto de vista de la salud pública por el uso racional del recurso. Porque en medicina nunca hay plata que alcance, entonces la plata que exista, tratando de utilizarla en forma racional. Creo que, y termino la reflexión, que todo esto, cuando el médico empieza a interesarse por el paciente, no solo por el síntoma, como es esta mirada psico-neuro-inmuno-endocrinológica, los viejos métodos de diagnóstico, como es la simple historia clínica, pasan a tener una vigencia muy importante. Y no quiere decir esto que la tomografía no sirva, ni la resonancia no sirva, ¿no es cierto? Pero, bueno, ¿cuál es tu concepto a lo que yo acabo de decir? Podés disentir sin vuelta de hoja, A ver, ¿no? yo creo que nadie va a disentir. O sea, creo que es imposible disentir. Vos sabés que la Organización Mundial de la Salud
hace ya una pila de años que estableció que el 90% del tiempo del médico en la consulta se usa en el hablar, en el interrogatorio. Lo que pasa es que, es muy difícil hablar de este tema porque hay tantas realidades médicas distintas como consultorios distintos. Entonces es muy difícil hablar de lo que es y de lo que es en cada lugar. Pero indudablemente el escuchar al paciente es fundamental. Vos sabés que la relación médico-paciente hace 40 años o 50 años era así. O sea, el médico y el paciente. Nosotros nos reíamos porque había gente años que decían, me sacaron el riñón. ¿Y por qué? Claro. Lo sacaron. O sea, el médico te decía hay que sacar el riñón, sacaron el riñón. Obviamente esa relación es inconcebible hoy, ¿no es cierto? Claro. Entonces la relación médico-paciente es la silla está al frente y a la misma altura, ¿no es cierto? Es una relación muy pareja, en donde se intercambian información, experiencia, puntos de vista. Quizás con la persona enferma, en realidad, el planteo es más fácil. O sea, lo que vos decías, tengo jaqueca o tengo un hipertiroidismo o tengo un hipotiroidismo. El desafío hoy es, vos tenés un paciente que viene por palpitaciones, para retomar lo que la señora que llamaba mencionó. Entonces vos tenés una persona que viene por palpitaciones y que vos te das cuenta, escuchándola, que no es nada. Le vas a pedir un electrocardiograma para que se quede tranquila, probablemente pidas una radiografía de tórax, a lo mejor haces algún otro estudio, pedís unos análisis básicos, pero a lo mejor cuando vos te pones a hablar, esa persona está depresiva y no lo sabe. Está con una serie de problemas que no puede solucionar. Lleva un estilo de vida que no es saludable. No hace actividad física. Toma muchos antigripales con efedrina. Exactamente. Mucho café. Entonces vos ya tenés un planteo de lo que está pasando, pero tenés áreas en donde trabajar para mejorar su estado de salud. Bien. Es decir, vos podés trabajar en tratar de que él haga actividad física y en esto hay una corresponsabilidad médico del paciente. Porque yo creo que cuando el médico se baja de la silla, el paciente toma responsabilidad. Y la debe tomar. Claro. Es decir, en la relación del te doy la pastilla, la tomas y te vas. Vos tenés que tomar la pastilla. En una relación más pareja, vos tenés que analizar, estudiar, ir madurando lo que tenés que cambiar, porque para eso vos al médico lo vas viendo todos los años y te haces los chequeos y vas charlando y vas consolidando mejores hábitos. Si un médico logra hacer eso, ha logrado cambiar el estado de salud del paciente, porque en realidad lo importante de un abordaje más integral es ver que no nos enfermamos en general porque nos enfermamos, sino que hay una línea de continuidad entre el estado de salud y el estado de enfermedad. Es decir, el paciente que se infarta, a lo mejor se infartó porque tenía una dislipemia y tiene fuertes antecedentes familiares, y es muy difícil manejar eso. Pero a lo mejor era una persona que vivía en una situación de estrés crónico, con un mal manejo del estrés, con patologías como insomnio, con una gran tensión laboral, sedentario, que tomaba en exceso, que fumaba, ¿cuántas áreas de trabajo antes de la enfermedad propiamente dicha, no? Perfecto. Vamos al segundo y último corte. Dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes y muchas gracias, doctora. Para una nueva estación, una nueva promoción. La Municipalidad de San Francisco invita a participar a todos los beneficiarios de la credencial más 65 de la promoción Primavera 2015. A partir de octubre, visitando los comercios adheridos, retire su cupón, deposítelo en uno de los 12 centros de recepción y participe del sorteo de 10 changos de supermercado. Aproveche los descuentos y disfrute de los beneficios de su tarjeta más 65. ¡Feliz primavera!
Gobierno Ciudad de San Francisco. Martín Yarzora, intendente. Promoción sin obligación de compras. Válida hasta el 16 de noviembre de 2015. Consulte bases y condiciones en www.sanfrancisco.gov.ar o en nuestras oficinas. Yo voto lo que creo. Por eso ya gané. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Progresistas, lista 132. Eduardo Romagnoli, Soledad Díez de Tejada. Senadores nacionales por la provincia de Santa Fe. Unidos por una nueva alternativa. Lista 504. A mí no me la tienen que contar. Cuando no te dejan tener un trabajo estable, cuando no te garantizan ningún tipo de derecho, te precarizan la vida. No a los despidos. Pase a planta de todos con un salario que cubra la canasta familiar. Para fortalecer la lucha por tu futuro, danos tu voto. Del Caño presidente. Bregman vice. Lista 137. Frente de izquierda. El pasado miércoles 19 de agosto se realizó un nuevo sorteo público de viviendas municipales. 32 nuevas viviendas, 12 pertenecientes al Plan Casa Social y 20 al Plan Casa. El señor intendente Mauricio Cravero destacó que no habrá aumentos en las cuotas hasta finalizar este 2015 y que ya se encuentran en construcción 14 en Plan Casa y 6 en Plan Casa Social. Estas 32 nuevas viviendas municipales se suman a las 126 ya sorteadas, construidas y entregadas, lo que hace un total final de 158 viviendas municipales entregadas en 42 meses de gestión. Bueno, mi nombre es René Machado. Doy gracias a Dios porque recibimos la casa y también alentar a las personas que sigan pagando su cuota y hagan su esfuerzo. Invito a toda la gente a que crean en Dios. Y le pido que lo bendiga al intendente porque por esta obra que está haciendo, Dios lo va a bendecir y va a hacer mucho más por el pueblo. Gracias. Gracias al intendente, gracias a todos. Estamos cumpliendo la palabra, estamos cumpliendo nuestros sueños. Municipalidad de la ciudad de Arroyito, Arroyito, ciudad de vecinos. Mauricio Cravero, intendente municipal. Kevinston. El regalo para mamá. Kevinston. 25 de mayo 1984, San Francisco. Feliz día, mamá. Hay 6 listas, pero solo la nuestra defiende en serio los derechos de las mujeres. Proponemos un plan de emergencia contra la violencia hacia las mujeres. Y el derecho al aborto seguro y gratuito. Para fortalecer esta lucha, danos tu voto. Del Caño presidente. Bregman vice. Lista 137. Frente de izquierda. Yo voto lo que creo. Por eso ya gané. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Progresistas, lista 132. Eduardo Romagnoli, Soledad Díez de Tejada. Senadores nacionales por la provincia de Santa Fe. Unidos por una nueva alternativa. Lista 504. Necesitamos tu apoyo para dar fuerza a la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud, en el Congreso y en las calles. Del Caño presidente. Bregman vice. Lista 137. Frente de izquierda. Hay otra pregunta, así que ponela al aire nomás al televidente, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, yo soy Rosa y tengo prolapso de válvula mitral en estado severo. Y también soy hipotiroidea. ¿Influye en algo porque tengo palpitaciones? ¿Influye en algo que tenga ese problema de prolapso de válvula mitral? Eso quisiera que me responda. Gracias, doctora Spinelli, y gracias, doctor Bianchini. Muy lindo el programa. Bueno, después, por supuesto, voy a recurrir a la ayuda del doctor. Con respecto a la asociación, hay asociación entre hipotiroidismo y prolapso de válvula mitral. Eso es histórico. Con respecto a la palpitación, muchas veces es un síntoma del mismo prolapso. Siempre que medicamos una patología en donde hay una cuestión cardíaca y usamos hormonas tiroideas, tenemos que ser muy cautos en no caer en la sobredosis, porque si usamos una dosis exagerada de hormonas tiroideas podemos producir o empeorar las palpitaciones, es decir, generalmente somos cautos en usar, o sea, hay pacientes en los que uno
puede no importarle mucho, que haya una leve sobredosis, pero obviamente un paciente con un prolapso de la válvula lo manejamos con mucha cautela. Bien, doctor. Ahí Rosa dijo que tiene un prolapso, si no mal entendí, un prolapso de la válvula mitral importante, dijo. El prolapso de la válvula mitral es una patología frecuente en las mujeres, más que en los hombres, que en la década del 80 se la sobrediagnosticó, enfermedad de Borlop se llama. Con el ecocardio era. Y ¿verdad? con el ecocardio realmente se la ha revuelto a tabular, y muchos prolapsos que antes eran, ahora no lo son. Que no quiero decir que no sea el de Rosa, porque si es un prolapso importante, no debe haber ninguna duda. Cuando son importantes son válvulas mitrales mixomatosas, que quiere decir que son válvulas degeneradas en el tejido, que en lugar de tener un tejido conectivo de sostén, tienen mucho tejido lábil, digamos. Y uno de los motivos más frecuentes de consulta del paciente que tiene prolapso son precisamente las palpitaciones. Ese prolapso de la válvula mitral, indudablemente que ella tiene que ir a su médico clínico de cabecera y a su cardiólogo. Hay que ver si realmente le da una alteración en la válvula mitral para que la lleve a una insuficiencia de la válvula mitral. Los prolapsos son leve, moderado y severo, y las insuficiencias mitrales de igual forma, leve, moderado y severo. Y el gold estándar, es decir, el método ideal para diagnosticar el prolapso y cuantificarlo, es un buen ecocardiograma, un ecocardiograma Doppler. Así que creo que le hemos contestado a Rosa, que no se asuste, que no se preocupe, que se ocupe, como decimos siempre, y siempre en relación con su médico clínico y con su cardiólogo. ¿Cómo andamos de tiempo? Creo que estamos, hemos pasado, así que creo que los dos primeros bloques nos hemos pasado un poco, y el tercer bloque prácticamente ha sido la contestación a Rosa, que ha sido importante porque precisamente este programa está hecho para la gente. Así que me queda solamente agradecerle a la doctora Susana Espinel su docencia y sus dotes didácticos para hacernos entender esta nueva mirada del paciente, de la enfermedad, de la salud, y que es holística y que de alguna forma a mí me reivindica el hecho del viejo médico clínico, ¿no? Es decir, de preguntarle al paciente, de examinarlo, de tocarlo, de ver qué pasa en su entorno, más contacto humano y menos tecnología. No queriendo decir que la tecnología no sirve. Así que, doctora, nuevamente muy agradecido, y bueno, en algún momento la volveremos a invitar para que nos cuente cuál es su experiencia, o cómo sigue siendo tu experiencia con esta maestría que vos has hecho. Buenas noches, gracias, Jorge. y buenas noches a la audiencia.